¿Alguna vez sentiste que cuanto más te esforzas por conseguir algo, más lejos parece estar? Como si el universo jugara a esconder lo que más anhelas. Hoy quiero hablarte de algo profundo. De algo que puede transformar tu manera de vivir, de esperar y de confiar. Este video es para vos, que sentís que ya diste todo, que estás cansado de buscar, de correr detrás de cosas, de personas, de respuestas. Hoy vamos a descubrir una enseñanza poderosa del budismo que podría cambiarlo todo. Cuando soltás, todo llega. Quédate hasta el final, porque voy a compartir una historia que no solo te va a tocar el corazón, sino que va a sembrar una semilla nueva en vos. Y si alguna vez te sentiste perdido, vaciado, como si el mundo no te escuchara, este mensaje es para vos. Suscríbete ahora al canal si todavía no lo hiciste, y gracias de corazón a los más de 1000 suscriptores que ya caminan conmigo en este viaje de conciencia. Hoy, más que nunca, te prometo que este video vale cada minuto de tu tiempo. Empezamos. El budismo nos habla de una fuerza invisible que aparece cuando dejamos de apretar los puños. Una fuerza que se activa cuando soltamos la necesidad de controlar el resultado. Y eso no quiere decir rendirse. No. Significa confiar. Confiar en que ya sembraste. Que el fruto llega en su momento, no en el tuyo. ¿Te suena esto? Pasaste años buscando amor, luchando por reconocimiento, esperando que las cosas cambien. Y justo cuando te rendiste, cuando dijiste ya está, no puedo más, ahí pasó algo. Te llamó alguien. Apareció una oportunidad. Se abrió una puerta. Esto no es casualidad. Es una ley profunda de la vida. Y el budismo lo enseña hace más de 2500 años. En la próxima parte, te voy a contar una historia corta que guarda una clave secreta. Una historia que puede devolverte la paz que creías perdida. Había una vez un joven monje que subía cada mañana a la cima de una montaña sagrada para meditar. Tenía un solo deseo en su corazón, alcanzar la iluminación. Cada día se sentaba, cerraba los ojos y decía, hoy lo lograré. Hoy alcanzaré la paz total. Pero pasaban los meses, y nada. Seguía igual. Inquieto, frustrado, impaciente. Un día, mientras bajaba del monte, encontró a un anciano barriendo con calma un sendero lleno de hojas. El monje le preguntó, ¿cómo hiciste para alcanzar la paz? El anciano sonrió y dijo, dejé de buscarla. Solo barro. Solo respiro. Solo vivo. Y fue en ese momento que la paz me encontró a mí. El joven monje se quedó en silencio. Y entendió. La iluminación no llega cuando la perseguís como a una sombra. Llega cuando la dejás de apretar. Cuando vivís el momento presente sin estar corriendo detrás de un futuro imaginario. Esta parábola nos deja algo potente. Lo que más buscas, muchas veces, se esconde detrás del esfuerzo por encontrarlo. Y cuando soltás, cuando haces las paces con lo que hay, entonces todo empieza a fluir. ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida hoy? Muchísimo. Tal vez estás esperando una respuesta médica, un nuevo comienzo, una reconciliación. Y sentís que cuanto más lo necesitas, más se demora. Pero el budismo te invita a hacer algo distinto. Soltar el apego al resultado. No la esperanza, no los sueños, sino la ansiedad por controlar cómo y cuándo tienen que llegar. ¿Podés imaginar cómo cambiaría tu energía si confiaras más y te exigieras menos? ¿Y si en lugar de apurarte, aprendieras a respirar y a recibir? En la próxima parte, vamos a ver cómo esta actitud de soltar no es resignación, sino un acto de poder interior. Te voy a dar 3 claves prácticas para empezar a vivir así, sin perder lo que sos. Soltar no es rendirse. Es entender que tu valor no depende de lo que consigas. Es despertar a una verdad profunda, ya sos suficiente, incluso antes de que llegue eso que tanto esperas. En el budismo, se enseña que el sufrimiento nace del apego, a las expectativas, a las personas, a los resultados.
Y cuando soltamos ese apego, no perdemos poder. Lo recuperamos. Quiero compartirte ahora 3 claves que podés empezar a aplicar hoy mismo para dejar de correr detrás y empezar a atraer lo que te corresponde. Primera clave, respirar y volver al presente. Cada vez que te encuentres atrapado en el "¿cuándo va a pasar?", hace una pausa. Sentí tu respiración. Volvé al cuerpo. Estás vivo. Estás acá. Y eso es suficiente. Es imposible recibir algo nuevo si tu mente está atrapada en lo que todavía no pasó. Segunda clave, agradecer antes de que llegue. En lugar de decir ojalá que venga, decí gracias, porque sé que llega en su tiempo perfecto. Este cambio sutil transforma tu energía. Pasás de la carencia a la confianza. Y el universo, como un espejo, responde a eso que proyectas. Tercera clave, entregarte sin expectativas. Da lo mejor de vos, pero sin atarte a cómo va a salir. Hacelo con amor. Con presencia. Así sea una charla, una acción, una decisión, poné todo de vos y después soltalo. No controles el destino. Confía en que todo lo que es para vos va a encontrarte. Sé que no es fácil. La ansiedad a veces grita más fuerte. Pero cuanto más practiques esto, más vas a notar que las cosas empiezan a ordenarse solas. En la próxima parte, vamos a ir todavía más profundo. Te voy a mostrar cómo esta enseñanza puede sanar heridas viejas y ayudarte a recuperar una autoestima que no dependa más de la afuera. Quédate, porque lo que viene puede abrirte los ojos de una manera que no esperás. Hay algo que nadie te dijo lo suficiente: vos valés, incluso cuando las cosas no salen como esperás. Y no necesitas que llegue esa persona, ese trabajo, ese milagro, para sentir que tenés valor. Eso ya está dentro tuyo. Siempre lo estuvo. Pero nos enseñaron a buscarnos en lo de afuera. A medirnos por lo que conseguimos, por lo que tenemos, por quién nos elige. Y así, nuestra autoestima se volvió frágil. Dependiente. Vulnerable. El budismo te muestra otro camino. Te dice, no sos lo que conseguís, sos lo que sos cuando estás en silencio, cuando nadie te ve, cuando dejas de actuar para agradar. Esa es tu verdadera fuerza. Una mujer de 53 años me escribió hace poco. Estaba pasando por una separación muy dura, y me decía, ya no tengo ganas de nada. No sé quién soy sin él. Yo le respondí algo que a mí también me cambió. Lo que estás perdiendo no es tu vida. Es la idea que tenías de ella. Y ahora, tenés la oportunidad de construir una más real, más libre, más tuya. Unos meses después, volvió a escribirme. Me dijo que empezó a caminar sola por las mañanas, que volvió a pintar, y que, por primera vez en años, se sentía en paz. Nada mágico llegó de afuera. Lo que cambió, fue adentro. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. Tal vez lo que estás esperando, no tiene que venir para que seas feliz. Tal vez lo que necesitas es dejar de esperar, para empezar a vivir. En la siguiente parte, vamos a cerrar este viaje con una reflexión profunda que va a ayudarte a ver tu vida con otros ojos. Un cierre que no es final, sino un comienzo. Mira a tu alrededor. Todo lo que hoy está en tu vida, alguna vez fue incierto. Llegó cuando no lo esperabas. Y muchas veces, cuando ya había soltado. Entonces, ¿por qué seguir creyendo que tenés que tener todo bajo control? ¿Por qué seguir castigándote por lo que no pasó? El budismo enseña que la impermanencia es ley. Nada dura para siempre, ni el dolor, ni la alegría, ni la espera. Todo cambia. Todo se transforma. Y cuando lo aceptás, algo adentro se afloja. Dejas de luchar con la realidad y empezás a moverte con ella. Soltar no es perder. Soltar es abrir espacio. Espacio para lo nuevo. Para lo que sí es. Para lo que la vida quiere darte, y vos no estás dejando entrar. A veces, lo que no llega, te está salvando. A veces, lo que se va, te está liberando. Y a veces,
Lo que esperas con tanto deseo, no aparece hasta que vos cambias de lugar, de energía, de mirada. Quiero que te quedes con esto. No te falta nada para estar bien ahora. Sí, quizás hay cosas que deseas profundamente, y está bien. Pero no dejes que la espera se coma tu alegría. Porque muchas veces, cuando dejas de buscar desesperadamente, lo que necesitas aparece solo. No porque hayas renunciado, sino porque aprendiste a confiar. Y si llegaste hasta acá, es porque hay una parte de vos que está lista para empezar a vivir de otra manera. Con menos ansiedad. Con más paz. Con más fe en vos mismo. Gracias por compartir este momento conmigo. Si este mensaje te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir caminando juntos este camino de conciencia. Y a vos, que ya estás suscrito, gracias. De verdad. Ya somos más de 1000 almas despertando juntas. No estás solo. No estás tarde. Estás justo donde tenés que estar. Y si en este instante sentís un nudo en el pecho, una emoción que no sabes explicar, déjala estar. No la empujes. No la tapes. Quizás es tu alma diciéndote, esto era lo que necesitaba escuchar. Porque no es casualidad que hayas llegado hasta este video. Nada lo es. Quizás hoy sea el primer día de una nueva etapa. Una etapa donde ya no buscas aprobación, donde ya no corres detrás del amor. Donde te das permiso para ser vos mismo, con todo lo que eso implica. ¿Y sabes qué? Cuando uno empieza a caminar con el corazón más liviano. Cuando deja de necesitar que todo sea distinto. La vida, en silencio, empieza a entregarte lo que siempre estuvo esperándote. Recordá esto. La calma no llega cuando todo se acomoda. La calma llega cuando dejas de exigirle al mundo que se acomode para vos. Y desde esa calma, todo fluye. Aparecen nuevas personas, nuevas ideas, nuevas formas de ver lo que te pasa. Porque ya no reaccionás desde el miedo. Ahora actúas desde la confianza. Esto que estás sintiendo ahora, puede crecer. Podés entrenarlo. Podés volver a ese lugar de paz todas las veces que lo necesites. Por eso, en la siguiente parte, te voy a guiar con una reflexión práctica y una pequeña meditación. Algo que podés repetir cada vez que la ansiedad vuelva. Una herramienta real. Un ancla interna. Quiero que te tomes un momento ahora. Cerrá los ojos si podés. Y pregúntate con honestidad. ¿Qué estoy forzando en mi vida hoy? ¿Qué estoy apretando tan fuerte que ya me está haciendo doler? Porque ahí, en esa pregunta, está tu puerta de salida. Soltar no significa abandonar. Significa confiar. Y confiar no es pasividad. Es un acto de coraje silencioso. El budismo enseña que la mente crea sufrimiento cuando se resiste a lo que es. Pero cuando aceptamos lo que está, cuando dejamos de decirle a la vida, así no debería ser. Se abre un espacio inmenso para la paz. Y esa paz no necesita condiciones. No necesita tener todo resuelto. Solo necesita que dejes de pelear con lo que hoy es tu realidad. Podés empezar hoy. Con una respiración profunda. Con un pensamiento nuevo. Con la decisión de tratarte con más ternura. Porque muchas veces, lo que no llega, no es un castigo. Es un regalo disfrazado. Un espacio vacío que la vida te está pidiendo que llenes con vos. Quiero que recuerdes esto, con fuerza. Sos mucho más que tus logros. Sos mucho más que tus errores. Y no necesitas que nada cambie afuera para empezar a sentirte en casa adentro. Si estás transitando un duelo, una transición, una etapa incierta, estás en el lugar perfecto para renacer. Porque cuando no sabes quién sos, podés volver a elegirte desde otro lugar. En la siguiente parte, cerramos este viaje. Y lo vamos a hacer desde el corazón. Con una meditación corta que podés repetir cada vez que sientas que la ansiedad o la tristeza vuelven. Una práctica simple, que te devuelve a vos. Te invito a cerrar este viaje con una breve meditación. No importa si nunca meditaste.
Esto no es una técnica. Es un regreso. Un regreso a vos. Sentate cómodo. Apoya bien los pies en el suelo. Y si podés, cerrá los ojos un momento. Inhala profundo. Y al exhalar, soltá. Soltá el control. Soltá el juicio. Soltá la idea de que tenés que estar en otro lugar, en otro momento, siendo otra persona. Estás acá. Y eso es suficiente. Sentí el aire entrar. Sentí el aire salir. Deja que cada respiración te lleve un poco más cerca de tu centro. Ahí donde no falta nada. Ahí donde no hay urgencia. Solo hay presencia. Decí mentalmente estas frases. Hoy elijo confiar. Hoy dejo de buscar con desesperación. Hoy abro espacio para recibir. Y sé que lo que es para mí ya viene en camino. Respira una vez más. Volvé con suavidad. Y cuando abras los ojos, hacelo sabiendo esto. No estás empezando de cero. Estás volviendo a vos. Gracias por haberte quedado hasta acá. Gracias por permitirte este momento de conexión. Y si este video te ayudó, si te dio paz, compartilo con alguien que lo necesite. Suscríbete si aún no lo hiciste, y activa la campanita para que sigamos creciendo juntos. Ya somos más de 1000, y lo que viene es más grande todavía. Recordá siempre, todo llega cuando soltás. Y vos, ya estás listo para recibir.